¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre en este canal, en esta plataforma, te traemos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a ir hasta la prensa argentina porque están hablando de algo increíble, algo espectacular que hay en el Perú. Pero antes de ello te recuerdo que si quieres que este canal siga creciendo, que sigamos haciendo contenido, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y nos apoyas un montón para seguir creciendo en la plataforma. Vamos al periódico La Nación, en este caso de Argentina, que titula lo siguiente: La bomba, el río que hierve en Perú a 45 grados y los efectos que produce en su entorno. So as I briefly mentioned earlier, the lives of these incredible animals are at serious threat every single day. You might think that's because of predators in the forest, but no, it's actually because of us. The Amazon forests are burning at a record-breaking pace. There's been an aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro in January. One of the world's most important environmental resources is vanishing. La bomba, el río que hierve en Perú a 45 grados y los efectos que produce en su entorno. Forma parte de un afluente del centro-este de Perú que conecta con el caudaloso río Amazonas. Las colinas de esta zona fueron peinadas por empresas de combustibles fósiles en busca de reservas de petróleo en la década de 1930. Cuando conducís hacia el río La Bomba de Perú por un camino accidentado de 4 horas a través de la selva tropical, solo lo ves delante de ti después de pasar una cima del paisaje, explica Alisa Kullberg, investigadora postdoctoral en ecología vegetal de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Enormes columnas de vapor se elevan desde un grupo de árboles en la amplia depresión en forma de platillo que hay debajo. Era tan mágico, dice, recordando la primera vez que lo vio con sus propios ojos. El río La Bomba, también conocido como Llanay Timpishka o Hirviente, forma parte de un afluente del centro-este del Perú, que conecta con el caudaloso río Amazonas. Las colinas de esta zona fueron peinadas por empresas de combustibles fósiles en busca de reservas de petróleo en la década del 30, pero los secretos del legendario cauce de agua solo están siendo contados en profundidad ahora por científicos occidentales. Los investigadores determinaron, por ejemplo, que el río se calienta por fuentes geotérmicas en las profundidades del subsuelo. Kullberg visitó por primera vez este misterioso lugar en 2022, junto con un equipo de Estados Unidos y Perú, entre los que se encontraba Riley Forter, que actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Miami. Mientras caminaban por la selva, los investigadores observaron algo inusual en la vegetación que les rodeaba. Para todos nosotros era evidente que había un cambio claro y notable a lo largo del río, dice Fortier, y agrega: el bosque parecía más matorral, no había tantos árboles grandes y también parecía un poco más seco. La hojarasca era más crujiente. Fortier recuerda el calor que hacía en esta parte de la selva, incluso en la templada Amazonía. Él y otros miembros del equipo se dieron cuenta de que este lugar representaba una posible instantánea de cómo el cambio climático podría alterar el Amazonas, a medida que el calentamiento global eleve la temperatura media del aire por encima de la actual. En ese sentido pensaron que el río hirviente podía considerarse una especie de experimento natural, un posible atisbo del futuro, pero estudiarlo no iba a ser fácil. Es como hacer trabajo de campo en una sauna, explicó Fortier. Qué fuerte esto, ¿no? Dicen, el río hirviente podría considerarse una especie de experimento natural que nos muestra cómo puede ser el futuro, cómo va a quedar ciertos lugares del planeta Tierra por el tema del cambio climático. Alucinante. En un artículo publicado en octubre pasado, Fortier, Kullberg y sus colegas de Estados Unidos y Perú describen cómo registraron durante un año la temperatura del aire cerca del río hirviente, utilizando 13 dispositivos de medición de temperatura. Los investigadores los colocaron a lo largo de un tramo del río que incluía zonas más frescas, típicas del bosque. La temperatura media anual osciló entre 24 y 25 grados,
en los lugares más fríos y 28-29 grados en las zonas más cálidas. Las temperaturas máximas del aire registradas en algunos de los lugares más cálidos a lo largo del río hirviente se aproximaron a los 45 grados centígrados. Un análisis anterior, que aún no se publicó en una revista revisada por pares, del científico geotérmico Andrés Russo, concluyó que la temperatura media del agua es de 86 grados. El equipo también luchó contra unas condiciones sofocantes para realizar un análisis detallado de las especies vegetales presentes. Estudiaron detenidamente la vegetación en una serie de parcelas muestreadas a lo largo del río y detectaron una correlación importante. Donde el río estaba más caliente, la vida vegetal era menos densa y algunas especies estaban ausentes por completo. Había mucha menos vegetación en el sotobosque, afirma Culver. Aunque hay mucho vapor, la vegetación parecía ser mucho más seca. Algunos árboles grandes como la guarea grandifolia, una especie de hoja perenne que puede alcanzar los 50 metros de altura, parecían tener dificultades cerca de las partes más calientes del río, por ejemplo. En general, el calor parecía tener un impacto negativo en la biodiversidad. La gran cantidad de vapor en el aire podría incluso disuadir a los insectos voladores y otros animales de la zona, sugiere Fortier, aunque el estudio del equipo no examinó esto específicamente. Las especies vegetales que toleran las altas temperaturas son más comunes en las zonas más calurosas, lo cual no es de extrañar, pero al equipo le sorprendió observar este efecto incluso en distancias muy cortas. La longitud total de su zona de estudio no superaba los 2 kilómetros. Además, las partes más calientes del río La Bomba son intermitentes, un puñado de zonas especialmente calurosas aquí y allá. Los resultados del estudio recomiendan que, en cuanto las temperaturas alcanzan un determinado punto, la vida vegetal responde casi de inmediato. Me pareció genial, dice Chris Bolton, de la Universidad de Exeter, Reino Unido, que no participó en el estudio. Él se refiere a la interpretación del equipo del río hirviente como un experimento natural. Es algo muy inteligente, agrega. El río La Bomba es un ejemplo de cómo podría cambiar la Amazonía en el futuro, afirma Diego Oliveira Brandão, miembro de la Secretaría Técnico-Científica del Panel Científico para la Amazonía, una organización de investigación científica, y añade que le preocupa el impacto que esas consecuencias del cambio climático podrían tener en los pueblos indígenas. Estas poblaciones dependen de los recursos biológicos, dice. Bolton está de acuerdo y señala que los grupos indígenas de la Amazonía ya se enfrentaron a importantes amenazas como inundaciones y sequías, y que en algunos casos se vieron exacerbadas por el cambio climático. Según Rodolfo Nobrega, de la Universidad de Bristol, el aumento de las temperaturas en el Amazonas podría amenazar el funcionamiento mismo de muchas plantas, y el río La Bomba lo ilustra a la perfección. Al aumentar la temperatura de la región, aunque haya disponibilidad de agua, podría reducirse la capacidad fotosintética de las plantas. Lo que creo que está ocurriendo es que las plantas se están estresando por la temperatura, aunque haya agua cerca. Sin embargo, señala que los autores del estudio no midieron la temperatura ni la abundancia de agua subterránea. Culver dice que aunque el río da muestra de cómo el aumento de las temperaturas podría afectar a la biodiversidad y al crecimiento de las plantas, es importante recordar que esta parte del Amazonas podría no reflejar exactamente el futuro de la selva tropical en un sentido amplio. Por ejemplo, no cabría esperar tanto vapor en ningún otro lugar, y los grandes efectos meteorológicos como los cambios en las tormentas o las precipitaciones también influirán en cómo evolucione la selva en su conjunto en los próximos años. Realmente es un artículo bastante interesante, es mucho más extenso, fue escrito por Chris Baraniuk para la BBC y en este caso lo publica en estos momentos el periódico La Nación y es uno de los artículos más leídos en este momento en la prensa argentina. Impresionante, el río La Bomba, un río que hierve en Perú a 45 grados. Alucinante. Escucha Mates por el Mundo en Spotify. Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas.